Durante mucho tiempo confundí estabilidad con coherencia. Creía que mientras mi vida funcionara, mientras las cosas estuvieran en orden y las responsabilidades cumplidas, todo estaba bien. Pero hay algo que nadie te enseña. Podés vivir años en piloto automático y aún así sentir que tu vida está perfectamente organizada. El piloto automático no siempre se siente como caos. A veces se siente como eficiencia. Te levantás, cumplís, resolvés, sostenés. El día termina y todo está hecho. Y sin embargo, hay una parte tuya que no participó. Eso fue lo que me empezó a pasar. No estaba desbordada, no estaba perdida, no estaba en crisis. Estaba funcionando. Y ahí entendí algo que me costó aceptar. Funcionar no es lo mismo que estar presente. Podés sostener tu vida y no estar habitando la del todo. Podés ser responsable, productiva, organizada y aún así sentir que algo esencial quedó en pausa. En este video quiero hablar de eso, del piloto automático, de cómo se instala sin que lo notemos y de qué empieza a pasar cuando decidimos mirarlo. El piloto automático es como algo que llega para instalarte, es cómodo porque te evita preguntas. Mientras haces, no te detenés a revisar. Mientras resolves, no te preguntas si eso te representa. Y mientras sostenés, no mirás si estás alineada con quien sos hoy. Y un día, casi sin darte cuenta, empezás a sentir una distancia. No entre vos y los demás. La distancia está en vos, entre vos y vos misma. Y esa fue mi señal. Fue sentir esa distancia, esa sensación leve pero constante de que estaba haciendo todo lo que correspondía, pero no estaba realmente involucrada en lo que hacía. Y lo más complejo del piloto automático es que se hace mucho porque parece que eso te da estabilidad. Desde afuera nadie nota nada. Vos cumplís, funcionás, organizás, respondés y la vida sigue, pero por dentro empieza a aparecer algo más difícil de nombrar. Es como un desgaste sutil, una desconexión que no lográs entender del todo, una especie de sensación de estar viviendo en modo eficiente, pero no en modo consciente. Yo estaba acostumbrada a sostener trabajo, vínculos, los proyectos, la rutina, y durante mucho tiempo eso me dio identidad. Ser la que puede, la que resuelve, ¿no? La que no se detiene. Y en algún punto esa capacidad se convirtió en una costumbre. Y la costumbre se volvió en piloto automático. Y el problema del piloto automático no es que hagas cosas mal. Es que dejas de preguntarte por qué las estás haciendo. Repetís dinámicas que alguna vez tuvieron sentido, pero que quizás hoy ya no están actualizadas a quién sos. Y ahí empieza el desgaste, que es un desgaste invisible, porque es un desgaste interno. Durante años yo pensé que si algo no me terminaba de cerrar, la solución era hacer más. Entonces, hacía más cursos para aprender cosas, para organizarme, producía más, tenía más metas. Pero hacer más no siempre es avanzar. A veces es evitar mirar, porque mientras estás ocupada no escuchás, mientras estás produciendo no te detenés y mientras estás respondiendo no te preguntás si querés responder. Y un día esa acumulación empieza a sentirse pesada. Y no es solo el exceso de tareas, ¿no? Más bien es la falta de presencia real, de estar presente. Y ahí entendí algo que hoy para mí es fundamental. El piloto automático es una forma de protección. Sí. Te mantiene funcionando cuando no querés hacerte preguntas incómodas. Te sostiene cuando tenés miedo de cambiar. Te ordena cuando temes desordenar lo que ya construiste. Pero también te aleja de la esencia, de tu esencia. Vivir en piloto automático implica repetir sin revisar. Y crecer implica revisar. No todo lo que alguna vez fue correcto sigue siéndolo
para siempre. Nosotras cambiamos, maduramos, evolucionamos. Pero muchas veces nuestras estructuras externas siguen respondiendo a versiones anteriores de nosotras mismas. Y eso genera fricción. No es que la vida esté mal, es que ya no está alineada con tu conciencia actual. En mi caso, el primer movimiento no fue externo, no cambié todo de golpe. Empecé por algo mucho más simple, que es simplemente detenerse, escucharse, observar cuándo estaba funcionando y cuándo estaba presente. Y anotar qué decisiones me generaban expansión y cuáles me generaban tensión. A registrar también qué actividades me daban energía y cuáles me la quitaban. Y ahí apareció algo muy claro. Había cosas que hacía por costumbre, por identidad, solo por inercia. En ese momento yo no las elegía. Y bueno, aceptar eso fue incómodo, ¿sí? Porque implica reconocer que parte de tu vida está sostenida por una versión anterior de vos. Y soltar una identidad da muchísimo miedo. Da miedo dejar de ser la que puede o bajar el ritmo, da miedo revisar, pero todo eso también te da libertad, porque cuando salís del piloto automático volvés a elegir y elegís desde la conciencia, desde la coherencia, elegís de lo que hoy sos, desde eso, desde tu esencia de hoy, no desde lo que fuiste. Y salir del piloto automático no significa tampoco abandonar tu vida. Solamente significa que la vas a habitar con más presencia. No tenés que romper todo. Solamente revisar desde dónde estás actuando. Y eso cambia todo. Porque podés hacer exactamente lo mismo, pero desde otro lugar. Podés trabajar, sostener, crear, pero sin esa tensión constante de demostrar algo. Podés tener estabilidad, pero con coherencia interna. No depende de que los demás la vean. Solo depende de que vos la sientas. Hoy puedo decir que ese proceso de salir de piloto automático fue el inicio de una etapa más honesta, quizás no más perfecta ni espectacular, pero sí mucho más coherente conmigo misma, y la coherencia tiene algo muy, muy particular. Te trae paz. Y esa paz es una paz tranquila. Es una paz, una sensación de estar habitando tu propia vida. Si estás viendo esto y sentís que algo de lo que digo te toca, quizás no estés en crisis, quizás estés despertando. Ese cansancio, esa incomodidad, esa distancia difícil de explicar sea la señal de que necesitas revisar. Que no quiere decir que al revisar vas a desarmar todo, vas a reordenar todo desde tu esencia. El piloto automático es cómodo, pero la conciencia es liberadora. Y elegir conscientemente tu vida es una forma de volver a vos. Yo estoy en ese proceso y quiero seguir compartiendo este camino, porque no creo que estemos solas en esto. Muchas veces funcionamos bien, pero no vivimos con presencia. Y volver a la presencia es el primer paso para una vida más habitable. Si algo de esto resonó con vos, quédate con esta pregunta interna. ¿Estoy funcionando o estoy habitando? A veces esa sola pregunta abre un camino. Y quiero ir un poco más profundo todavía, porque el piloto automático no empieza de golpe. Se instala lentamente y empieza cuando dejamos de preguntarnos cómo nos sentimos y solo nos preguntamos qué tenemos que hacer. Empieza cuando la productividad se convierte en identidad. Empieza cuando creemos que parar es retroceder. Y muchas veces no nos damos cuenta porque el piloto automático trae resultados. Cumplís, lográs, sostenés
pero el costo es interno. Y ese costo no se ve en las redes sociales, no se mide en metas cumplidas, no aparece en la agenda. Se siente en el cuerpo, en el desgaste, en esa sensación de que algo esencial quedó postergado. A mí me pasó así. Durante años me enfoqué en sostener todo correctamente. Y cuando empecé a escucharme, me di cuenta de que había cosas que hacía por inercia, por costumbre, identidad, porque, no porque realmente las estuviera eligiendo en ese momento de mi vida. Y ahí entendí algo que me dio mucha claridad. El piloto automático no es falta de capacidad. El piloto automático es un exceso de adaptación, porque nos adaptamos tanto a lo que creemos que debemos ser, que dejamos de revisar si eso sigue siendo verdad para nosotras. Y salir de ahí es un acto consciente. Es comenzar a preguntarte con calma, ¿esto que hago hoy me representa? ¿Este ritmo me pertenece? ¿Esta forma de vivir me sostiene o me desgasta? Y no siempre la respuesta es cambiar todo. A veces la respuesta es ajustar, reordenar, habitar distinto. Y cuando salís del piloto automático empezás a elegir. Y elegir implica responsabilidad, pero también libertad. Yo hoy no vivo sin responsabilidades. Cumplo también, trabajo, cuido, sostengo. Pero todo esto lo hago con más conciencia y eso cambia la experiencia completa. Cuando estás presente, incluso lo exigente se vive distinto. El esfuerzo tiene sentido. El piloto automático te mantiene funcionando. La coherencia te devuelve presencia. Y presencia es lo que transforma una vida que simplemente funciona en una vida que se siente. Si algo de esto te resonó, tampoco lo conviertas en urgencia, convertilo en observación. Empezá a mirarte con honestidad y si descubrís que estás en piloto automático, no te juzgues. Es un mecanismo que todas aprendimos. Lo importante es que ahora podés elegir. Y elegir ya es volver a una, volver a la esencia, a tu esencia. Volver a habitar la vida con coherencia. Y ese es el mayor movimiento y desde ahí todo empieza a ordenarse distinto. Gracias por quedarte